Hola a todos, bienvenidos a The BMO Show Conectados a Bilingual Experience con Shelene Zárate. Estoy muy emocionada por el programa del día de hoy porque, como algunos de ustedes ya saben, llevo un tiempo ya involucrándome con la ciudad de Monona y en otros espacios para platicar de inclusión, de diversidad, de la conciencia que se necesita en el tema y, en ciertos casos, de los cambios que se requieren para hacer sentir a todos bienvenidos. La organización que nos acompaña el día de hoy es un gran ejemplo en la visión que tienen para llevar a su organización a un lugar de mayor inclusión. I am very excited about today's program because, as some of you may know, I have been getting involved with the City of Monona and in other spaces to talk about inclusion, diversity, the awareness that is required on the issue, and in certain cases of the changes needed to make everyone feel welcome. The organization that accompanies us today is a great example of the vision they have to take their organization to a place of greater inclusion. Please welcome Melissa Salisbury, Impact and Inclusion Manager in Cara, Erickson, Marketing and Communications Manager from Aldo Leopold Nature Center. Por favor, denle la bienvenida a Melissa y a Cara del Centro de Naturaleza Aldo Leopold. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, thank you for having us. Thank you so much for coming, guys. Estoy muy emocionada de que pudieron venir y de poder platicar con ustedes de todo lo que el centro ofrece y sus planes en diversidad e inclusión. I'm very excited for you guys to be here and for being able to talk about what the center offers and your plans in diversity and inclusion. First, please briefly, let's just dive in directly with the questions, if you are okay with that. I would like you to briefly share the story of the center and what they do in the community since it opened. Quiero que, por favor, compartan con nosotros brevemente la historia del centro y qué hacen en la comunidad desde que se abrió. All right, I can start. In 2024, we're going to be celebrating 30 years of the Aldo Leopold Nature Center. And we serve as a community organization whose mission is to connect children and their families to nature. And we do this in a multitude of ways. We offer public school field trips. We also have summer camp programs. We have a preschool now. We also have a preschool program, which is a parent-child program. And we have an after-school program. Okay, I'm going to pause you right there. Me dice Cara que en el 2024 van a cumplir 30 años de la organización, el Aldo Leopold, Centro de la Naturaleza, y el goal directo de esta organización es conectar a los niños con la naturaleza. Simple as that, tan simple como eso. Y nos cuenta que lo hacen a través de diversos programas. Tienen pues un programa escolar para niños, de jardín de niños. Tienen también programas conectados públicos, programas públicos con el gobierno. It's directly connected with the government, the public programs? No, they are not. No, okay, we are not private, 501c3. No están conectados, pero también son programas públicos, but they are public programs. Yes, they are public programs. And also we are on public land too. So we are on Monona land, which means that anyone can come visit us at any time. Okay, y también están en tierra pública. Es la tierra de Monona, así que cualquier persona puede visitarlos en cualquier momento. Entonces, bueno, I just wanted to say all the things that you said about preschool, public programs, and you have an afternoon program, you said as well. Yep. Entonces tienen programas públicos, el jardín de niños, tienen un programa para después de la escuela y many others that you will share a little bit more in a little bit. Y muchos otros programas que nos van a estar compartiendo. Entonces, esto es lo que hace primordialmente la organización, conectar con la naturaleza. This is the main goal of the organization, to connect with nature, which is very important. Es muy, muy importante, especially nowadays, especialmente hoy en día. What are the programs that you are offering currently and what are the programs that you, well, we'll dive into that later. What are the programs that you offer currently? ¿Cuáles son los programas que ofrecen actualmente? We have our new Oaks After School program. It's in its second year. Okay. So that serves Henderson Elementary School and Nuestro Mundo Elementary School, and we're potentially expanding to include some Monona schools in the future. We also have the Aldo Leopold Nature Preschool. So that's ages 3 through 5. It's a private preschool, but we try to increase access through tuition assistance and access rates. Ya, nos están diciendo que tienen un programa en las tardes que se llama el Oak Tree Program, el programa del árbol de, me parece que es roble, oak, me parece que es roble, pero bueno, es un programa que tiene el nombre de un árbol que ofrecen en las tardes y ofrecen a niños de 2 a 3 años, 2 to 3 years old. For the preschool? Para niños antes. 3 to 5.
De 3 a 5 años. Sí. Sí, de 3 a 5 años de edad. Es un programa entonces previo a la escuela normal que ofrece el gobierno. Y tienen otro programa que es público. Then you have the other public. Yeah, which is primarily our field trip program. Okay. So we work with the Madison Metropolitan School District and the Monona School District and other schools in the area, in the surrounding area. And they come for typically a 2-hour field trip, and they can learn anything from insects to habitats to like water quality. So we have a wide range of topics that they can kind of sign Entonces up tienen for. también los programas de campo, y en estos programas que están conectados con el Distrito Metropolitano de la ciudad de Madison, y tienen otros programas que están conectados con las ciudades, y lo que hacen con los niños es que los llevan a un programa abierto, que es un viaje de campo, en donde van y inspeccionan distintos hábitats, van y inspeccionan a los insectos, y bueno, I bet they are so much fun. Me imagino que son súper divertidos, y especialmente para estas edades, and especially for this age. I think kids this age are pretty cute. Los niños de esta edad son súper lindos. But also they have like a natural curiosity for nature. También tienen una curiosidad natural por la naturaleza que les viene pues súper natural. It just happens so naturally, and I think it's great. Exactly. Es increíble. That's what we're trying to like lift up or build, you know, by getting kids connected so early, is that natural curiosity, because the earlier kids get connected, the more throughout their lives they will stay connected to nature. Dice que eso es precisamente lo que están tratando de alcanzar, que los niños conecten con la naturaleza desde edades muy tempranas, porque últimamente cuando empiezan muy chiquitos llevan y cargan eso con ellos por toda su vida, pero además que se da de una forma tan natural cuando son muy chiquitos. It just happens like so natural and normal. I think this is awesome. We're going to keep talking about it. Vamos a seguir platicando de esto. Let's make a pause to enjoy this wonderful song, precisely titled Mi Tierra, My Earth. Vamos a hacer una pausa para disfrutar de esta maravillosa canción, precisamente titulada Mi Tierra, de la grande Gloria Estefan. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. Estamos de regreso en el BMO Show Conectados, platicando con Melissa y Cara del Aldo Leopold Nature Center acerca de lo que hacen en la comunidad y de sus iniciativas en diversidad e inclusión. We are back at the BMO Show Conectados, talking with Melissa and Cara from Aldo Leopold Nature Center, talking about what they do in the community and their initiatives in diversity and inclusion. Please share with us, what are the plans that the center has to be more inclusive in the community? Por favor, compártanos cuáles son los planes que el centro tiene para hacerse más inclusivos en la comunidad. You want to start? You want me to start? Go ahead. Well, I think when we talk about inclusion, we have to kind of first say we have internal inclusion and thinking about our staffing and our providing materials in multiple languages and our like pay equity conversations, and then we have external equity, right, in terms of our demographic and who we're serving. So we're kind of trying to work in both of those spheres, and I'll let you translate. Sí. Dice, primero para empezar, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de la inclusión que tenemos internamente en la organización, y con esto se refiere a todos los materiales que ofrecen en distintos idiomas para el staff, para el personal de la organización, y también las diferentes conversaciones que les ofrecen con respecto a equidad. Y luego dice, está la comunicación o la inclusión externa, y eso pues nos lleva directamente a la demografía o a los demográficos que tienen, en donde su organización son a las personas a las que finalmente están sirviendo, y también están tratando de incluir esta diversidad y esta inclusión afuera. Entonces están tratando de trabajar con ambas esferas para poder unirlos. I imagine you want to unite them both. Quieren unirlas, y bueno, básicamente es esto, ¿no? When we are talking about inclusion, we are talking about inclusion internally and externally. Estamos hablando de inclusión interna y externa. Sí. ¿Qué más? What are the plans to connect them both? ¿Cuáles son los planes para conectar a ambas? Oh, good question. Good question. Yeah. So I think it starts with making the Nature Center a place where more people feel included. Not only the staff who are on site, but people in our community. Traditionally, in
environmental education, it's been white-led, and primarily white students come through nature education. However, by reaching specific communities, by working with Title I schools for our after-school program, and by finding ways to offer programs and materials in different languages, and also showing up in different spaces by inviting different folks to the Nature Center and coming on programs such as the show and talking about what we're doing. We're hoping to become more inclusive, include everyone in what we're doing. Cara nos está explicando que básicamente es la inclusión que están tratando de tener internamente con respecto al cómo van a hacer sentir a las personas incluidas, y la forma en que lo quieren hacer es acercarse a otros espacios, tener distintas formas de comunicarse con las personas, venir como a este tipo de shows, por ejemplo, donde pueden hablar, ofrecerles materiales en su idioma, paquetes en este idioma, también a través de los programas que son después de la escuela, en donde puedan traer a personas de diferentes demografías, different demographics, porque dice que el tema de la naturaleza es un tema que por lo regular ha sido guiado o han tenido líderes a la comunidad caucásica o la comunidad blanca, y ellos quieren también tener este liderazgo para las distintas comunidades que existen y las distintas minorías. What I'm trying to say is like you are trying to reach also with this topic in leading the communities with the nature space mind. Yes. That is not only for that you want those minorities to also lead in this topic, yes, which is nature, yes, que es naturaleza, y eso al final de cuentas lo tienen todas las culturas, todas yes, las tradiciones involucran naturaleza. All the cultures and traditions involve nature, and we are very connected with our nature in the countries that we're coming from. Estamos muy conectados con nuestra naturaleza de los países de donde venimos, and we have a higher respect for nature. Tenemos un respeto un poco más alto por la naturaleza, historically speaking, hablando históricamente en las historias que tenemos. Like I was sharing in one conversation with Cara how the Aztecs did all these rituals for nature, and their goddesses and their gods were the god rain or the fire. Le estaba comentando en una conversación a Cara en una ocasión que los aztecas hacían todos estos rituales y tradiciones y adoraban a sus dioses, al dios de la lluvia, al dios del fuego, en estos diferentes rituales. And it gets super interesting when you start getting to know other cultures' history. Se pone súper interesante cuando empiezas a conocer la historia culturalmente de otros países. Where are these ideas coming from? What was the thing that motivated to start this? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Qué fue lo que las motivó para comenzar con esta conexión en diversidad? This connection between internal and external about diversity. I mean, I think we just live in a world that is increasingly global, right? And we want to prepare our young people to be able to work and live and embrace that global society. And we also believe that to solve the problems of climate change, we have to understand how it's affecting people in different parts of the world and how it's affecting us here in our town. So, thinking about the bigger picture, how are we going to come together and solve some of these big problems? Well, we have to start by teaching young people that we are a diverse human family and everybody is valuable. Lo que está diciendo es que estamos creciendo a nivel global. La diversidad está viniendo de una forma exponencial y es completamente natural prepararnos para estos cambios, prepararnos para estos cambios en diversidad que están sucediendo globalmente, pero también habla para poder atacar lo que está sucediendo con el cambio climático. Es importante empezar a educarnos y empezar a educar a las nuevas generaciones en el tema, pero también a todas las comunidades que se involucran con esto, porque al final de cuentas todos estamos directamente involucrados en el cambio climático. Ultimately, we are all affected by climate change. Y eso es lo que dice, que estamos tratando de entrenar a estas personas y poder atacar todos estos temas, pero desde una perspectiva global, from a global perspective. And I think the more brains, the more ideas, the more traditions, the more you guys can tackle it together, and from very young ages. Yes. Le digo que entre más cabezas, entre más historias, entre más tradiciones, más cabezas piensan para poder atacar el problema que está sucediendo fuertísimo con el cambio climático. It is devastating what is happening about that. Es completamente devastador lo que está sucediendo con el cambio climático. And I'm very excited that you guys are incorporating such important topics in different language. Estoy muy emocionada de que estén incorporando temas tan devastadores en diferentes idiomas, porque creo que de donde sea que venimos, todos tenemos parte, jugamos un rol muy importante en cuidar a nuestra naturaleza. From wherever we are coming from, we all play an important role in taking care of our nature. Yes.
Okay, you said that this is coming from such important topics. Nos contaste que esto viene de temas realmente importantes. And I would like to know if there is something exciting happening for the Latino community. Me gustaría saber si hay algo interesante o emocionante sucediendo para la comunidad latina. I mean, we've had lots of conversations about how we want to connect more with the Latino community. Yes. I mean, specifically, I'm thinking about one of the community partnerships we're so proud of is our partnership with Play and Learn. Have you heard about Play and Learn? Yeah. And I think we do actually reach quite a few Latino folks through our Play and Learn connection. We've had the fortune of meeting some families who've now decided to kind of join us through our nature preschool and hopefully on up through the ranks, right? Kind of maybe moving into our after school program. So we want to keep building those community partnerships to find people where they're at, teach them about nature, teach them about our nature center, and then hopefully kind of bring more people into the fold. Yeah. Nos está diciendo que han tenido muchas conversaciones con respecto a cómo incluir a la comunidad latina, pero ellos tienen una colaboración muy importante con Juega y Aprende, que es un programa para niños chiquitos, en donde, bueno, pues están trabajando juntos. You're working together with Play and Learn. Sí. I will leave all of the information at the end. Voy a dejar toda la información posible al final. Pero a través de este programa de Juega y Aprende que hacen con el Centro Hispano, están tratando de atraer a todas estas familias latinas que posiblemente puedan también participar en los programas después de la escuela, donde puedan empezar a ir al centro y empiecen también a estar involucrados en los programas, and they get to learn through nature, y que también puedan empezar a aprender a través de la naturaleza. Yo creo que eso es algo importantísimo. Entonces, I'm imagining you're going to have some materials in Spanish. Estoy imaginando que van a tener material en español. Yeah, That's so exciting. With somebody that we know that we're getting real close with to help us translate materials. Maybe Shalene. Sí, la verdad, I'm very excited to collaborate with this type of organizations because, like I've been telling you before, it is completely different when you are reading something in your first language. Even if you speak English, it makes a whole difference. Les estoy diciendo que me emociona mucho colaborar con este tipo de organizaciones porque cuando tú empiezas a leer algo en tu idioma, aunque hables inglés, la verdad es que hace una diferencia impresionante, especialmente en estos temas, especially in these topics, early education, educación temprana, and nature, how to take care of your nature, cómo cuidar a tu naturaleza, and how to make everyone feel like one, cómo hacer a todos hacerse sentir uno solo. I think this is it, I'm very passionate about. Estoy muy apasionada, and I can feel the excitement from you guys. Puedo sentir también cómo están ustedes emocionados, and I think these are the motives behind actually making change. Creo que estos son los motivos detrás de personas que de verdad pueden lograr un cambio. Let's make a pause and enjoy this beautiful, beautiful song. Esto es Nada es Suficiente de Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules. I hope you enjoy it. Estamos de regreso en el BMO Show Conectados, platicando con Melissa y Cara de sus iniciativas y programas en diversidad en el Aldo Leopold Nature Center. We are back at the BMO Show Conectados talking with Melissa and Cara about the center and its programs and initiatives in diversity. Can you guys please share with us how would you like the community to support and participate in these programs? Pueden compartir con nosotros cómo les gustaría que la comunidad los apoyara y participara en estos programas. I thank you for asking that. As a nonprofit, our biggest issue is always funding. And if you ask any of us at the Nature Center, we would love to give out tuition assistance left and right. We would love to have all programs be free. However, we can't afford to keep the lights on and offer all the tuition assistance we want. We can't afford to employ people and offer programming for free. So, if we had a benefactor who could possibly help us donating specifically for tuition assistance, Okay. that would be fabulous. That would allow us to reach more families, right? It would allow us to keep some of the children who come in our programming now who really can't afford our programming and are only paying maybe $5 a month
it would allow us to serve that family and also serve our nature center. Yeah. Yeah. Dice, muchas gracias por preguntar. Como ustedes saben, somos una organización sin fines de lucro y desafortunadamente pues no podemos apoyar específicamente las becas y colegiaturas que nos gustaría dar para poder tener a más estudiantes. Específicamente, no pueden balancear esta finanza con respecto a las becas que ofrecen a los estudiantes y también mantener a su personal y pagarle a su personal. Entonces dice que si pudiera haber por ahí un beneficiario, y hago los mismos, cierro ojito, muy coqueta, que pudieran donar específicamente para las colegiaturas o becas que puedan ofrecer para los estudiantes, porque por ejemplo hay estudiantes que te pagan, you said they just pay $5? Right, there are different families who pay different amounts depending hay diferentes familias que pagan diferentes cantidades y por ejemplo las familias que solo dan por ejemplo $5 podrían enfocarse un poquito más en esa familia y apoyar específicamente a esa familia para que continuara asistiendo al centro y continuara beneficiándose de las clases que ofrecen. Entonces, si a algunos de ustedes les gustaría o les interesaría apoyar a la organización, que directamente hicieran donaciones para las becas y colegiaturas que ofrecen a sus estudiantes. This is so nice, guys. I mean, all organizations are great. Esto es muy bonito. Todas las organizaciones son maravillosas, but the fact that you really have the intention to help other students get benefited by the center and nature, it's amazing. El hecho de que ustedes estén interesadas en beneficiar a estudiantes para que se puedan involucrar con el centro y la naturaleza me parece extraordinario. Where can we find more information about you guys? ¿De dónde podemos encontrarlos para mayor información? So you could visit our website. Visita nuestro sitio web, aldoleopoldnaturecenter.org. aldoleopoldnaturecenter.org. I'm going to put everything though in a graphic. Voy a poner todo en un gráfico para que todos puedan pausar el video en ese momento. Para los que están escuchando, no, pero para que lo pausen y puedan agarrarlo y puedan directamente contactarlas. Entonces, a través de su sitio web, directly on your website. Yes. Does the translator service on our website? Not yet, but we will get that going. 2024 goals here, beginning of the year. Metas del 2024 van a tener un botón en su sitio web para que puedan encontrarlo también en español o en otros idiomas. And I would like you guys to briefly mention what you're doing with Play and Learn for the Hmong community. Quiero que por favor nos compartan un poquito lo que están haciendo con el programa Juega y Aprende para la comunidad Hmong. So our Play and Learn has many different educators who speak a variety of languages. And so that is one way that we can connect with families who speak different languages other than English. And so some of those families are indeed Hmong. And we had a beautiful experience with a Hmong family. I had a beautiful experience with a woman named Me this fall who came to visit the nature center on a field trip. And we made a very beautiful nature connection because of sumac berries in particular. Sumac is a herb that can be a plant that can be found all around the world, and in many different cultures it's used as a spice. I'm going to pause you right there because I feel this Go ahead. Story is beautiful and I want to make sure I translate everything. Nos está platicando que la colaboración que viene a través de Juega y Aprende, bueno, es que hay diferentes educadores en Juega y Aprende que hablan una distinta variedad de idiomas y uno de ellos habla el idioma Hmong y tienen una familia Hmong. Entonces nos está contando, así hacen la colaboración, para poder obtener información en más idiomas. That's how you collaborate to obtain information in more languages. And they have a family with a woman that she met, y tienen una familia con una mujer que ella conoció. You see, I'm re-saying what you said in English. That's when my cables get all crossed. Así es cuando los cables se me cruzan todos. Bueno, tienen una familia y el nombre de la mujer es Me. Her name is Me. Y dice que la conoció en un viaje de campo afuera, en donde estaban trabajando con una... es una hierba que tienen en todo el mundo, es una planta que está en muchos lugares del mundo, que se llama sumac. No sé la traducción en este momento. I don't know the translation specifically for sumac, but I will give it to you. I will put it in the comments. Lo voy a dejar en los comentarios. Porque esta hierba era, I imagine it's important for me. Esta hierba es importante para mí. Sí. And now she's going to dive in the story. Sí. Ahora ya me va a contar la historia para que se las pueda traducir bien. Yes. So the families that we connect with via Play and Learn not only do we go to their sites, but they also come to the nature center on a field trip. And so that is where I met Me. And through translation with Miss Linda, a Pale educator, I learned that Me was happy, so very happy to find sumac at the nature center. She said that it did not taste as good at the nature center as it did in her home country.
but that it was a spice that was very important to her through cooking and through, she also would do artwork with it. She'd use it for a dye. She'd use it for a variety of purposes. Entonces me cuenta que el Aldo Leopold Nature Center tiene esta colaboración con Juega y Aprende, en donde no solamente van a los lugares donde ellos enseñan en Juega y Aprende, pero Juega y Aprende también viene a la organización y hacen viajes de campo. Ahí es donde conoció a mí, y cuando ella le contó, una de las traductoras, Linda, que también habla Hmong, le dijo, Mi está muy muy contenta porque encontró esta hierba y está súper emocionada, y porque Mi utiliza esta hierba en su país para diferentes propósitos. Lo utiliza para cocinar, lo utiliza para tintar algunas prendas o telas, lo utiliza también para, bueno, es una especie que utiliza para distintos propósitos, y estaba súper emocionada de poderlo haber encontrado ahí y de tener esa experiencia en el viaje de campo, pero también estaba muy, bueno, le dice, la verdad es que esta hierba no sabe tan buena como sabe en mi país, pero de igual manera estuvo muy emocionada de poder encontrarla y obtenerla ahí pues con Cara. Continue. So I shared with Me how the summer campers in our programs use sumac to make sumac aid, and she was delighted by that as well. And then she asked if she could take some home, and when I told her yes, she got super excited. As she was leaving, she gave me a hug, and she said that she would be back, that she wanted to make something. And she did return. 1 week later, she returned with this beautiful artwork, which I can send you a picture of, and we can work into this. Sí. And it had, she used the sumac that she had got from the Nature Center, but she also used different grains that she herself had harvested. So rice, there was a bran in there, and then she attached the words in Hmong to this art piece. That was done in her traditional style, and she gave that to us as a thank you for connecting with her in that way. Yeah. Entonces me está contando que Mi le dice, Cara, ¿sabes que los estudiantes se llevan esta hierba para diferentes propósitos? Tú te la puedes llevar a tu casa y con confianza llévatela. Entonces Mi se súper emocionó y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero regresar y te quiero mostrar algo que yo voy a hacer con el sumac. Y entonces Mi regresó una semana después y le mostró esta hermosa pieza de arte donde tenía no nada más el sumac, pero también tenía otros granos como arroz y tenía diferentes granos ahí, y escribió en las palabras Hmong. What did she write in Hmong? ¿Qué escribió en Hmong? The names of the grains, the pieces Oh, that ella she escribió collected. los nombres de los diferentes granos que utilizó para la pieza. Now, I did share this story on Conectados Facebook page. Yo compartí esta historia en la página de Facebook de Conectados, where I tagged the Aldo Leopold Nature Center y le puse una etiqueta al centro para que ustedes la pudieran leer, porque me pareció increíble y maravillosa. Nunca sabemos a través de estas conexiones el impacto que vamos a tener en las personas. We never know through this type of connections the impact that we're going to have in people, and probably what you gave this woman as a gift, what meant for her. And what all the memories, all the beautiful memories that she remember thanks to this, from her country, from her food, her art, everything that pretty much defines her, todo lo que la define. Les estoy contando que nunca sabemos el impacto que vamos a hacer a través de estas conexiones y lo que significó para esta mujer, el regalo que Cara le dio al poderle decir que se lo llevara y traerle todas estas memorias y todos estos recuerdos de su cultura, de su arte, de sus tradiciones, prácticamente todo lo que la define, y lo que estoy segura que estaba completamente emocionada. I'm pretty sure she was beyond excited. And this is the type of connections that we want to do. Estas son las tipos de conexiones que queremos hacer a través de estos programas, where we just are connecting as humans through nature, donde estamos conectando como seres humanos a través de la naturaleza, and goes beyond color, race, language, y va más allá del color, el idioma o la raza. Thank you so much, guys, for being here. Muchísimas gracias por estar aquí. Is there anything, last words that you would like to share with our audience? ¿Hay algunas últimas palabras que les gustaría compartir con la audiencia? I would like to say that we know we have work to do, but it's through community connections like this and partnerships that we can reach more people right away. We're doing the small things, right? The small things that we can do right now, and we're working on the bigger things like making the connections. But in 2024, when we celebrate 30 years of ALNC,
we have a vision to make the nature center more of a multicultural nature center, to lift up other voices and to hold events in particular where those voices and those beings are being lifted. Ellas saben que hay mucho trabajo por delante, que tienen muchísimo todavía que hacer, pero que están empezando con las pequeñas cosas, que están empezando con esos pequeños pasos para poder llevar a un cambio mayor en donde en un futuro, sobre todo en el 2024, tienen planes cuando cumplen 30 años la organización de poder conectar con las otras comunidades en distintos idiomas, donde puedan realmente llevar la organización al siguiente paso con respecto a diversidad e inclusión, where you guys can take the organization to the next level regarding inclusion and diversity. Y bueno, finalmente eso, ¿no? Que están empezando con estos pequeños baby steps, están empezando con los pequeños pasos, pero I'm sure they're going to take you to a very, very good place in the community. Dice también que lo hace a través de las colaboraciones comunitarias como esta, donde hacen diferentes tipos de conexiones con diferentes líderes en la comunidad, y yo estoy segura que van a llegar ahí, and I'm pretty sure that through these community connections you are going to absolutely get there. Melissa, any last words? I think my last thing is that just to remind everybody that it's not Cara and my nature center, it's our nature center, and we would really like to encourage everybody to come out. Come to our free events in the fall with Fall Fest, in the spring with the Maple Syrup Fest, with our upcoming candlelight snowshoe, maybe not snowshoe depending on the weather, hike, and come check out a trailside backpack for free and hike our trails and use some of the fun tools that are in this backpack to explore. Yes, and the materials in this backpack are going to be in English and Spanish. In Spanish, thanks to Shalene. Pero dice Melissa que recordarles a las personas que no es el centro de Cara y de Melissa, es el centro de todos, para todos, y que queremos que también se involucren en los eventos gratuitos que tienen en el otoño, por ejemplo, cuando hacen el festival de otoño o cuando hacen la escalada en el invierno con nieve o a lo mejor sin nieve, pero que vengan, involúcrense en los eventos y siéntanse que son bienvenidos y son parte del centro. I'm just telling people to feel welcome and that they are like very, very welcome there. Y que las cosas que están adentro de esta bolsa van a estar disponibles también en español. Voy a hacer una colaboración con ellos y vamos a poder proveer esta información también en español. Do you want to show us what's in the back? And if I can just say really quick, shout out the Monona Tourism Commission. So these are funded by the Monona Tourism Commission, and which means they're yours. They're yours, right? They're the Monona communities to use, and they're going to be for free checkout at the Aldo Leopold Nature Center, also at the Monona Public Library. We're also getting them at the hotels and hoping that we can get a partnership with Monona Parks and Rec. So they will be in your community. Okay, you don't have to come. And I forgot to mention this, guys. They do have a collaboration with the Monona Grove School District as well, with the Madison School District, with all their programs they have. Se me olvidó comentar esto, pero ellos tienen una colaboración con el Distrito Escolar de Monona Grove y también con el Distrito de Madison. Nos está diciendo que esta bolsa es gracias a la comisión del Centro de Monona, que les ofreció y les donó estas bolsas que van a estar disponibles gratuitas en la biblioteca pública de Monona. And remind me the places you just said. The hotels. En los hoteles. Yep, and then hoping the Monona Parks and Rec will pick it up. Esperando que Parques y Recreación de Monona también quiera hacer esta colaboración, pero todo lo van a poder encontrar en los dos idiomas. You're going to be able to find them in both languages. Now, show us the goodies. All right. Muéstranos. We got binoculars. Because how can you enjoy nature without binoculars? Oh my goodness, that is a big one. These are good ones too. Oh, I'm going the wrong way. Bueno, van a poder encontrar unos binoculares. Binoculares. And we have a net. Uy, una It's got a red. telescoping handle. And we have a bug viewer. My son loves those things. Mi hijo le encantan estas cosas. And there's also a magnifying glass. Lupa. Una lupa. Y también tiene una lupa ahí, el de los, el que para encontrar ahí, para poner ahí los insectos. For all their spider lovers. And we're going to have Todos los que ID aman books. Ok, van a tener esos pequeños libros. Which will change seasonally. Y los vamos a cambiar dependiendo de la temporada. And then a specimen dish so you can dip in the pond and find some para los things. especímenes. And then we'll also have a clipboard en with el agua. activities and a bingo. Un clipboard con actividades y lotería. And I think that's pretty much it for That this sounds one. like a fun
pack, activity pack for children. Ese suena como una... And adults. Sí, también para los adultos que les fascina. I don't see myself putting bugs in a cup, but no me veo poniendo insectos en un vaso, pero no, I actually do it with my kid. So, sí lo hago con mis hijos. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que están haciendo por la comunidad. De verdad, tiene un impacto a mayor escala, incluso cuando no lo pueden ver. Thank you so much for everything you're doing. It does have a big impact, even when you are not able to see it. I'm sure it is going to reach many, many homes. Estoy segura que va a alcanzar muchísimas casas. Thank you so much for making this inclusion happening. Gracias por hacer esta inclusión que suceda. And I'm just hopeful that everyone can get in connect with you. Estoy muy esperanzada de que la gente pueda ir y conectarse con ellos. Thank you so much for being here. Okay, you can't miss our next show on February the 16th through the Monona Community Media YouTube page and the Monona Go app. And if you want to hear the radio format at 98.7 every third Friday of the month and noon and at 3 p.m. So obviously it's going to be February 16th too. No se pueden perder nuestro siguiente show el 16 de febrero a través de la página de Monona Community Media YouTube, la página de YouTube y también en la aplicación Monona Go. Y si nos quiere oír a través del 98.7 a las 12 y a las 3. Please follow us on our social media. Por favor, síganos en todo nuestro social media. I say the same as you guys. Yo digo lo mismo como ustedes. Conectados. It's not Shelene Zárate and it's not mine. It's a show for the community, for everyone to be here. We have students here today. Este es un show para la comunidad. Tenemos a todos los estudiantes aquí que nos ayudan y nos apoyan. Que me encantaría que luego me regalaran unas fotos para que la gente los conociera. I would love for them to give me some photos so you can get to know them better. Thank you so much. We'll see you soon. Bye bye.